Muy bien, esta vez toca hacerle un análisis de nueva cuenta a Dimash, pero esta vez interpretando la canción de Ogni Pietra. Desde que comenzamos a hacerle los análisis de nueva cuenta a Dimash, empezando primeramente por Sinful Passion, apenas subí el video a la canción de SOS y me di cuenta de que me estuvieron pidiendo bastante esta canción de Ogni Pietra. Cabe resaltar que esta canción pues está cantada como en un modo operístico y ahorita lo vamos a ver, vamos a resaltar ciertas partes y ciertas técnicas que Dimash ocupa en esta misma canción. Así es que bien, sin nada más que decir, vamos a empezar con este análisis. Pero bueno, antes de empezar, como siempre les voy a aclarar que es un análisis y por ende voy a estar deteniendo el video cada 5 o 10 segundos o cada que yo encuentre algo que pueda resaltar en la voz de Dimash. Esto es un análisis a su técnica vocal, por lo cual vamos a ver cuáles son las técnicas más bien que ocupa Dimash e igualmente vamos a resaltar la complejidad de las mismas. Entonces bueno, sin nada más que decir, vamos a empezar con este análisis. Me gusta mucho su disfraz. Bueno, aquí lo que vemos de entrada es que él empieza con su voz en un modo operístico, pero redondeando más de lo que debería y después ya lo toma a un modo operístico normal. ¿A qué me refiero con esto? Que él empieza haciendo la posición de bostezo, pero no, ¿cómo podría decirles? Como mandando la nota plana, así como de sino que lo hace redondeándolo. Hay una diferencia pues un poquito grande entre hacer y hacer o sea que son, por así decirlo, las mismas notas, pero colocándolas en una diferente posición. Eso se lo lleva en la primera frase, y ya después si hace ahora sí que la engolación, como se hace en los cantantes, en las áreas más bien, lo que hacen los cantantes de óperas, que es entonces ya se escucha pues como que con más cuerpo, ¿no? A ver cómo baja sus graves. Some feeling boy. O sea, ya está ocupando más el recurso de la voz de pecho sin redondear. Igualmente, normalmente los cantantes de ópera ocupan un vibrato más lento que los cantantes que hacen música popular. O sea, si lo vemos aquí, Dimash lo que hace es un vibrato más controlado, más marcado, escúchenlo. O sea, se siente bastante su vibrato. Y vean cómo baja, cómo empieza como más central y ya baja un poquito más a graves, escuchen. Aquí. Serponde soy. O sea, hace un contraste con su voz, pero igualmente se sigue manteniendo la misma nota, simplemente le está dando más cuerpo a su voz. Sigue haciendo lo mismo. Se le siente bastante cuerpo en su voz, no se le siente ahogado los graves, así como de no, o sea, se siente, tiene una buena técnica en el canto operístico. Y vibrato, bien marcado. Y
para hacer todo esto, si se dieron cuenta, hay pocas partes en donde respira. O sea, tiene que tener un control increíble con el aire e igualmente un control muy bueno con el diafragma, porque en este caso en el canto se ocupa el diafragma para cantar. No como tal, así que a ver, diafragma, canta. Pues no, ¿verdad? Pero por así decirlo, cuando cantas no mandas el aire a los pulmones. Normalmente cuando uno respira, ¿qué hace? Es enviarlo a los pulmones y por eso mismo los hombros suben. Así que en este caso, cuando uno canta, lo que hace es mandarlo al diafragma, que es básicamente como decir mandarlo al estómago. Entonces se infla el estómago, se hace una ligera presión, por así decirlo, pero es más bien un control sobre el diafragma para que no saque tanto aire o que saque la cantidad correcta para poder proyectar la voz. Ahí está ocupando el recurso de los agudos de pecho, no está subiendo tanto a cabeza, sino que está manteniendo la laringe abajo para darle cuerpo a los agudos, escuchen. O sea, no está subiendo la 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 la, no, la 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 la. O sea, está ocupando bastante lo que vendría siendo los agudos de pecho, porque pues en la ópera, en las arias, se ocupan los agudos de pecho. E igualmente la voz de cabeza. Lo estoy ocupando. De que hace ahora sí que un contraste increíble de pasar de una voz de un tenor cantando ópera a pasar a la voz de una soprano. O sea, es increíble cómo pasa de esto. Y sigue manteniendo la voz, la posición de bostezo para que se siga manteniendo el cuerpo en la voz y le dé ese efecto de canto operístico. Bueno, esta mujer está súper extasiada escuchando a Dimash. Y vean sus agudos, que tan bien colocados los tiene. Wow, parece una flauta este hombre. Se sigue manteniendo la misma nota. Ahora pasó de hacer ahora sí que el coro, o no sé si es el coro o el precoro, pero ahora lo hace como una soprano, ya no lo hace como un tenor. Wow, los efectos de escenario, bueno, más bien los coristas, los bailarines, perdonen. Igualmente sigue manteniendo el vibrato pues lento, porque está haciendo una representación de una aria, por así decirlo. Y cómo va subiendo agudos, escuchen aquí. Escuchen. ¡Ay! Está aquí. ¡Ay! Y vean cómo va subiendo. Se mantiene. Y que sube. O sea, es increíble. Aquí lo que estamos viendo es su voz de cabeza de Dimash. Y en algunas partes sube a voz mixta. Como aquí. Esta es voz mixta. Esta sigue siendo voz mixta, pero le está echando cuerpo de voz de bostezo para que tenga más cuerpo. Y si se dan cuenta, también lo está redondeando para que no tenga tanto filo en su voz. No escucha filosa, escucha redondeada. Sigue subiendo el tono, igualmente no se escucha para nada filosa, se escucha muy redondeada. O sea, le está dando una calidez a la canción, porque él, a pesar de que está subiendo de tono, se sigue manteniendo en ese canto operístico,
para que obviamente la canción no pierda su toque. Vaya, está respetando la canción básicamente, no está haciendo lo que otros artistas bien podrían hacer, que es empezar a cantar popular, irle variando, como por ejemplo a veces Mónica Naranjo lo que hace es estar cantando en canto popular y de repente empieza a hacer como engolaciones, como canto operístico. Pero pues ella, sí son sus canciones de ella, hace muchos cambios. Dimash también hace bastantes cambios, pero en esta canción específicamente lo que hace es mantenerse en una forma de cantar, que es básicamente el bel canto, ¿no? El canto operístico. Ven su mirada. Wow. Mirada retadora, ¿no? Y vuelvo a bajar a graves. Algo que se complica, bueno, a mí personalmente se me complica, es que si yo durante un rato estoy cantando en agudos y después quiero cantar graves con cuerpo, que no es lo mismo cantar la que cantar la. No, o sea, la segunda se escucha con cuerpo, se escucha bien colocado. A mí se me complica a veces porque pues, la laringe se acostumbra a estar arriba, porque cuando cantamos en agudo la laringe sube. Si no lo pueden ver, déjenme ver si se ve aquí. Por ejemplo, si yo estoy hablando y subo el tono, ¿ven cómo se mete? Y si canto en grave, ¿cómo baja? Oh, la. O sea, es muy diferente las posiciones de la laringe. Igualmente la laringe se va acostumbrando. Si se da cuenta que tú estás cantando siempre en agudos, se empieza a mantener arriba. Es ahí donde viene el problema, o lo que muchos vocal coach intentan hacer con sus alumnos, que es mantenerles una laringe estable, que aunque estés en agudos, la laringe se mantenga a una altura, que no suba tanto obviamente, y que tampoco se mantenga tan abajo, porque igualmente es cansado mantenerla muy abajo. Además de que mantenerla abajo es casi que estarle tirando a canto operístico, como lo que está haciendo Dimash aquí. Pero como les digo, me impresiona el hecho de que a pesar de que estuvo cantando y cantando en agudos, baja a sus graves e igualmente los mantiene con un buen cuerpo. Y su forma de marcar la R es muy característico de las arias, de los cantantes líricos. Escuchen cómo marca mucho la R. Sé por desai, no dice sí por desai, no, sé por desai. Entonces la marca bastante. Eso, aparte de que es muy característico de los cantantes líricos, hace referencia a que él está cantando muy cómodamente. Porque, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, o no sé si lo hayan hecho alguna vez, pero si cantan en público, se van a dar cuenta que van a haber ciertas consonantes que no las van a poder sacar bien. Y una de ellas es la R. La R, cuando una persona no se siente cómodo, o se siente nervioso, o no está cantando con buena técnica, no la marca tanto. La marca como cuando uno habla, ¿no? Así como de R. Pero, así como cuando decimos pero, no, casi no se siente la R. En cambio, cuando uno está cantando cómodamente, puede resaltar la R de una mejor manera, como lo vemos aquí con Dimash. Igualmente, él lo hace por dos cosas. Una, porque está cómodamente cantando, y dos, porque el canto lírico así lo demanda. Cómo va subiendo de tono, escuchen. Voy. Y va subiendo. O sea, no se mantiene abajo, sino que va variando los tonos, pero igualmente va acompañándolo con la canción. Wow, es que contraste, ¿no? De estar aquí. O sea, literalmente subió de tono y le atinó a la nota sin hacer un glissando. No hizo eso de
voy. No, él inmediatamente llegó, voy. O sea, es increíble, eso es dificilísimo de hacer. Sigue cantando como una soprano. Vean cómo sube, les digo, a voz mixta sin siquiera parecer que es voz mixta, porque le está dando un redondeo y en esa posición de bostezo ayuda aún más el redondeo, porque no se escucha filosa su voz. Escucha redondeada. Está llenísimo el lugar. Ahí escucha un poquito más filosa su voz. Pero démonos cuenta de la característica aquí, que cuando él sube a su voz mixta, aún haciendo ese redondeo, se escucha ya más filoso porque el tono ya fue más alto. Pero la cosa aquí, y es algo que no nos damos cuenta, es el hecho de que tampoco lo hace empujando. No se escucha apretado así como de... No, o sea, él literalmente está colocando bastante bien su voz. O sea, es un experto, él ya conoce su voz de lleno. Escúchenlo de nuevo. Sube de tono. Y al final le mete vibrato todavía. Cuando ustedes escuchan a un cantante que sube a tonos agudísimos y le mete vibrato, es porque él puede controlar su voz hasta los límites. En este caso, pues este no es el límite de Dimash. Sin embargo, nos da a entender que aún estando en sobreagudos, o sea, en agudos, pero increíbles, él puede controlar su voz porque les puede meter vibrato. A veces, incluyéndome yo, cantantes que llegamos a tonos agudos, no podemos hacer vibrato. A veces nos ayudamos con lo que vendría siendo el paladar, cuando lo movemos, ¿no? Que hacemos vibrato así como de... Pero a mí no me gusta hacerlo, de hecho es algo que suelo evitar bastante, el mover el paladar. Y Dimash no lo hace, él simplemente mantiene la boca en una posición así, de A obviamente. Y con el movimiento de la laringe hace el vibrato. Es excelente este hombre. Y pues bueno, espero les haya gustado este análisis a la canción de Ogni Pietra. La verdad era algo que les quería advertir, perdonen, y es que pues en esta canción Dimash se la lleva casi que, bueno, no casi, en sí toda la canción se la lleva ocupando el modo operístico. Las únicas variaciones que hay es de pasar de una voz de tenor a una voz de soprano. Igualmente las subidas en los agudos, que mantiene ese redondeo en la voz y esa posición de bostezo para que no suenen filosos. Entonces, bueno, ya después vendrán otros análisis. Creo que el siguiente va a ser a la canción de Your Love, perdonen. A la de Your Love no sé si le voy a hacer análisis, porque la última vez que subí un video de esa canción me lo bajaron 3 veces, literalmente. Le hice muchísimas modificaciones al video, le puse imágenes a la imagen del video de Dimash, modifiqué el audio y ni así me lo bajaron. Entonces dudo mucho hacer ese análisis. Tal vez se lo haga, pero únicamente poniendo la pista, o sea, sin que ustedes vean video. Pero bueno, ustedes ya me lo dirán si quieren verlo así. Si no, pues lo dejamos para la otra canción, que es igual, nada más porque cambia una letra, que es la Y, la canción de Your Love, que apenas la publicó Dimash, que de hecho hay una reacción en directo de esa canción, que la grabé cuando justamente estaba saliendo. Hice un directo, lo pueden buscar en el canal, porque hay gente que me la está pidiendo mucho la reacción, pero pues bueno, en el canal ya está. Y pues bueno, espero les haya gustado este análisis. Igualmente, si tienen artistas que ustedes consideren que valgan la pena hacerle un análisis, que hay muchos, pero pues uno que ustedes digan este vale la pena, pues coméntenlo aquí abajo, y si veo que tiene mucho apoyo igualmente lo vamos a tomar en cuenta. Pero pues mientras vamos a seguir con esto de los análisis a Dimash y análisis a otros artistas que yo vaya presentando. Dije que iba a meter análisis hacia cantantes de rock, no lo he hecho tanto, pero pues bueno, ya vamos a empezar ahora sí con estos análisis hacia cantantes de rock. Así es que bueno, muchas gracias por haber visto el video. Yo soy Purcayo y nos vemos en la siguiente ocasión. Chao.